Problema 233, nos dicen pues una situación, tenemos la llegada a Marte. En enero de 2004 la NASA colocó un vehículo de exploración en la superficie marciana. Parte del descenso consiguió en las siguientes etapas. Etapa A. La fricción con la atmósfera redujo la rapidez de 19.300 kilómetros por hora a 1.600 kilómetros por hora en 4 minutos nada más. La etapa B, entonces abrió un paracaídas para frenarlo a 321 kilómetros por hora en 24 segundos. Entonces, viene de esta velocidad y el paracaídas lo frena hasta esta velocidad en 94 segundos. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, la velocidad inicial de la etapa B, pues sería la velocidad final de la etapa A. Y en la etapa C, pues se encienden los retrocohetes para reducir su rapidez a cero en una distancia de 75 metros. Entonces, esta rapidez final de la etapa B es la rapidez inicial de la etapa C y pues ya se detiene. Entonces, suponga que cada etapa sigue inmediatamente después de la que precede, o sea, como ya les vine explicando. Y que la aceleración durante cada una es constante. Entonces hay que encontrar la aceleración en cada una de las etapas y la distancia total recorrida en kilómetros en cada una, en total, ¿verdad? Entre las tres etapas. Entonces ya tenemos la distancia en la parte C, pero tendríamos que calcular pues la distancia de A y la distancia de B, la distancia recorrida. Entonces, fíjense, nos piden en metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos estos valores de velocidad o de rapidez hay que pasarlas a metros por segundo y el tiempo hay que manejarlo en segundos. ¿Okay? Para poder hacer los cálculos de aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, cada una de estas etapas vamos a tener una aceleración constante. En total, o sea, en general, si nosotros vemos desde que entra la atmósfera hasta que frena, no es aceleración constante. Pero podemos dividirlo en tantas etapas como aceleración constante podamos calcular. ¿Verdad? Entonces veamos cómo resolvemos. Entonces, en la etapa A, fíjense, tenemos la velocidad inicial, que son los 19.300 kilómetros por hora. Si hacemos la conversión a metros por segundo, nos da esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, mantengo las 5 cifras significativas, ¿verdad? Entonces, hacemos la conversión a metros por segundo. La velocidad final de esa etapa A es 1.600 kilómetros por hora. Si hacemos la conversión a metros por segundo, nos queda 444.4. Y los 4 minutos son 240 segundos. La etapa B, pues su velocidad final o rapidez final es 321 kilómetros por hora, que son 89,2 metros por segundo. Y el tiempo, pues está en segundos, queda igual. Y la etapa C, la rapidez final es 0 y la distancia recorrida son 75 metros. Todo esto es en vertical. Es un movimiento rectilíneo con aceleración constante, pero en vertical. No hay ningún problema. Entonces, fíjense la información que tenemos. Tenemos velocidades o rapidez inicial, rapidez final y tiempo. Si queremos calcular aceleración, podemos utilizar la primera de las ecuaciones, ¿verdad? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad o rapidez final es igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. Entonces, despejamos la aceleración, la velocidad final pasa, la velocidad inicial pasa a restar y el tiempo pues pasa a dividir. Hacemos la resta y nos queda una aceleración negativa. Recuerden que está frenando. ¿Ok? La atmósfera en este caso, que es la etapa A, lo está frenando. Entonces el frenado es menos 20,5 metros por segundo al cuadrado porque entonces la aceleración tiene que ir en contra del movimiento. Si el movimiento va hacia abajo, pues la aceleración va hacia arriba. ¿Ok? De nuevo, este menos es porque va en contra del movimiento. ¿Ok? Va en contra del movimiento. Hay que saber interpretar los negativos de los resultados que nos dan. ¿Ok? Vale, entonces la etapa B. Pues la etapa B. Tenemos nuestra aceleración. También utilizamos la misma ecuación porque tenemos la misma información. Recuerden que la velocidad final de la etapa A es la velocidad inicial de la etapa B. Entonces, velocidad inicial de la etapa B, fíjense que es la final
de la etapa A. Entonces tenemos, utilizando la misma ecuación, haciendo el mismo despeje, entonces tenemos pues velocidad final, velocidad inicial entre tiempo, nos da menos 3,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, menos porque se está frenando. ¿Ok? Está frenando. Entonces, el negativo de una aceleración, hay que ver, dependiendo de nuestro movimiento, hay que ver cómo se interpreta. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que para la parte C, pues lo que tenemos es que la velocidad final de C, sabemos que es 0, pero como tenemos la distancia, fíjense la ecuación que utilizamos, la de las velocidades al cuadrado. Entonces, recordemos que la velocidad inicial en C es la final de B. Ok, entonces, bueno, ahí despejamos aceleración, nos queda, como la final en C es 0, pues este pasa al otro lado negativo, y este 2 sobre D, este 2 por D pasa a dividir, nos queda esto, entonces menos 89 entre 2, papá, nos queda menos 53 metros por segundo al cuadrado. Entonces son las tres aceleraciones, o la aceleración que hay en cada una de las etapas. Ok. Entonces, ahora nos piden calcular pues la distancia de cada una de esas etapas para calcular la distancia total del viaje, dada en kilómetros. Entonces, utilizamos la siguiente ecuación. Para la etapa A y la etapa B utilizamos esta ecuación, ¿verdad? Con sus respectivos datos y despejamos la distancia de aquí. ¿Ok? Despejando la distancia y sustituyendo los valores, entonces nos queda esto que está aquí. 6,96 por 10 a la 5 metros, que es lo mismo que 696 kilómetros. Y para la etapa B, son 2,5 por 10 a la 4 metros, que son 25 kilómetros. Entonces, utilizando esta ecuación, despejamos D, ¿verdad? O el sub 0 pasa a restar al otro lado, el D sobre A pasa a dividir. ¿Verdad? Entonces, pues, utilizando las aceleraciones correspondientes, ¿verdad? Con sus signos, obtenemos estos valores que están aquí. La distancia total es la suma de las tres distancias, pero fíjense que los 75 metros en kilómetros es esto que está aquí, ¿verdad? Haciendo la conversión, pasando de metros a kilómetros, nos queda esto. Y pues haciendo la suma con sus respectivas cifras significativas, nos queda 721 kilómetros. ¿Ok? 721 kilómetros es la distancia recorrida durante toda esta situación. Entonces este sería el problema 233.